Feliz Día del Trabajador para toda la gente que justamente festejan su día, están trabajando, algunos que trabajaron, que en este momento están pasando un buen momento, algunos que no tienen trabajo y algunos que sí tienen en una parte, algunos tienen a media jornada. Bueno, lo que sí es el esfuerzo, se premia, se festeja el esfuerzo, el empuje, la gana de salir adelante, la gana de llegar a los objetivos. Eso es lo principal. Por lo tanto, todos merecemos festejar el Día del Trabajador, el ama de casa, el que lleva adelante una familia, el que acompaña a llevar adelante una familia. Inclusive el aprendizaje es parte del trabajo y del crecimiento. Así que feliz día para todos. Estamos acá transmitiendo en el único stream que hay en Barranqueras. Vamos a empezar con algunas repercusiones, alguna información social que tenemos en este momento. Hay varios temas que me gustaría tratarlo para que, antes de empezar con la lectura de los diarios, justamente porque me gustaría tratarlo para hacer hincapié en algunos temas de seguridad. Yo me enteré y visto, pasé por el lugar, como soy de Barranqueras, pasé por la avenida Castelli, donde se produjo un accidente casi fatal, digamos, no fue fatal, pero tenemos una persona con un accidente de un 75% de proporción de quemaduras en su cuerpo, casi es en su totalidad. ¿Por qué ocurrió esto? Es lo que yo siempre trato de informar. Yo justamente durante los martes y los jueves estoy dictando una clase de lo que es seguridad eléctrica, de lo que es extraer a conciencia y cambiar, que tengamos que tener un cambio cultural. No porque dice cambiar la cultura, no, tenemos que cambiar la forma que nos enseñaron nuestros padres. Yo en la parte eléctrica, que yo soy un profesional en el área, me puedo llegar a decir
que estamos haciendo mal las cosas. Estamos haciendo mal la cosa por tener mala información. Yo le estoy acercando los martes y los jueves toda la información necesaria a través de un curso de capacitación que estamos dictando con la empresa, donde le pedimos la seguridad de personas, seguridad para que esa gente que va a hacer el trabajo y que está moviéndose en el área eléctrica tenga la protección y la capacitación necesaria para no cometer algún error o alguna mala acción donde le puede costar en lo que pasó, que casi le costó la vida. Estoy hablando de un comercio que está sobre la avenida Castelli. Ese comercio que está sobre la avenida Castelli estaba haciendo, aparentemente, según la información que nosotros podemos tener de las redes y de los vecinos, estaba haciendo una ampliación de su local. Primero y principal, lo que no tenía aparentemente es una habilitación, porque no he visto cartel de obra, no tenía una habilitación ni un acompañamiento de profesionales, que es lo principal. Segundo, están trabajando bajo una línea de alta tensión, que es el que justamente en un descuido ocasionó una descarga eléctrica sobre la persona, y ese descuido casi le cuesta la vida. Pero está en terapia intensiva, está con respiración artificial, tiene el 75% de su cuerpo quemado, tiene un montón de inconvenientes de esa persona, que es un papá, que es un padre de familia, que es que es un hijo que también tiene su familia de sus papás, su mamá, y tiene su esposa, tiene su hijito chiquito. Y eso es lo que está detrás de las personas cada vez que hacemos o ejecutamos un trabajo. Ese trabajo, por ahí, si no lo sabemos, por ahí estamos, acarreando algún perjuicio sobre la familia. Yo siempre digo que tenemos que tener la protección necesaria, y ustedes me van a decir, o algunos van a decir, no, lo que pasa es que no tenemos para pagar los seguros, no tenemos para inscribirnos, no tenemos para avanzar, y no siempre pasa, a veces pasa. No es así. Nosotros siempre tenemos que estar cubiertos, tenemos que estar acompañando a ese operario, a ese obrero, a esa persona que está justamente trabajando para nosotros o trabajando para alguna empresa, y ese contratista tiene que ser un poquito más consciente de cuidar a su gente y cuidar a la persona misma que le está dando una mano, porque gracias a esa persona el contratista va a surgir como empresa o como empresario por el beneficio y el acompañamiento que tiene de la gente. Entonces tenemos que ser un poquito más conscientes, tenemos que trabajar con todos los elementos de seguridad. Primero y principal, tenemos que tener conciencia de dónde estamos trabajando, sobre qué estamos trabajando. Ya varias muertes tiene ese tendido de alta tensión ahí sobre la avenida Castelli. Yo conozco algunos justamente porque no actúan con los requerimientos necesarios de seguridad. Ese alta tensión muchas veces hay que trabajar aproximadamente a 3 metros de distancia de esa línea de alta tensión, porque genera un polo magnético, y ese polo magnético va a generar un montón de inconvenientes en caso de que manejen materiales metálicos, como en este caso estaban manejando chapas. Entonces hace la descarga porque hace tierra a través de la persona, o a través de la chapa, o a través del galpón, y eso hace tierra porque la sobrecarga de tensión descarga sobre la tierra, la puesta a tierra. Y como eso no tiene puesta a tierra, porque no está circulando, no está trabajando, no está bajando energía, eso tiene el inconveniente de no estar protegido, por lo tanto ocasiona este inconveniente.
Desde ya pido un poquito más de conciencia a la población, pido un poquito más de conciencia a la parte contratista, donde esa parte contratista tiene que crear el ambiente necesario para el trabajo. Y ese ambiente necesario para el trabajo es cuidar al operario, cuidar a ese operario que está generando el acompañamiento a la empresa y está resolviendo un inconveniente en ese momento, que es generar los recursos humanos para avanzar sobre la obra. Le dijeron, aparentemente no tenía habilitaciones, según SECHEP, ya le habían intimado para que baje las bajadas eléctricas desde el local, y a su vez le estaban comentando y le hicieron le dieron toda la información necesaria para que tengan la protección. Esa protección, la cual tiene que aplicarse a la empresa, a los operarios y a la ejecución de la obra. Por lo tanto, todo lleva un proceso y ese proceso tiene que ser acompañado. No es hacer así nomás, se terminó esa época era cuando recién nos estábamos formando, esa época era cuando estábamos avanzando recién y no teníamos los conocimientos necesarios. Pues ahora los conocimientos necesarios no solo vienen de los profesionales, sino también tenemos información en las redes, y esa información en las redes es la que nos puede nutrir de todo lo que es la capacitación o la información que necesitamos para avanzar en todo tipo de aspectos. Desde ya pido conciencia a la población, pido conciencia a la gente que genera y hace obra, porque siempre contrata a personas y esas personas tienen que tener su protección necesaria, como ser seguro, ART, como ser el acompañamiento de algún profesional, para que ese profesional le haga a ese personal una capacitación adecuada para que sepa cómo moverse y dónde moverse, en qué ámbito moverse, en el caso de la parte de energía eléctrica. Desde ya dejo de comentario para la sociedad que tienen que tener esa concientización para acompañar a cualquiera que trabaje para nosotros, a cualquiera. Entonces hay que ser conscientes de qué estamos haciendo. Estamos contratando personas y esa persona tiene una familia, tiene, digamos, toda una constitución familiar a la vuelta. Y esa constitución familiar tenemos que proteger. Muchas gracias por escucharme este comentario. Vamos a proceder a recibir a nuestros invitados y vamos a tratar varios temas. De los temas que vamos a tratar es justamente la formación. Invitamos a la juventud. Sí, tenemos que tratar que la información llegue a la sociedad. Vamos a leer la tapa de los diarios, vamos a leer la tapa de Diario Norte. La información de los titulares dice: Fontana recupera su historia al restaurar la emblemática chimenea que tenía en la parte industrial, que es lo que tenía en su tiempo alguna industria, la parte de Fontana, que sería lindo recuperar toda la imagen, no solo la imagen de la emblemática chimenea, sino que generar que las empresas privadas acompañen a la población en Fontana y empiecen a crear y generar industria y a su vez generar puestos de trabajo para hacer lo que es siempre que nos reclaman que nosotros vendemos únicamente materia prima, sino que también que se venda materia procesada, acompañar con esa forma, digamos. Dice, bueno, en la parte policial dice: mujer muere a ser arrollada por un camión en la ruta 89. Eso es, creo que si no me equivoco, la ruta 89 es la zona de Charata, donde fue arrollada por una camioneta
por un camión aparentemente estaba parada en la ruta con un desperfecto mecánico la moto, de lo que más o menos tengo la información. Después dice, Boca va a Santiago en busca del primero en la zona de la Copa Libertadores, no, de la Liga Profesional. La Copa Libertadores se disputa en otra zona. Y Colapinto clasificó en el puesto número 8 para poder tener la largada en la Fórmula 1. Bueno, vamos a ir a calentar el agua del mate y continuamos con el programa ya con los invitados en el lugar. Muchísimas gracias y síganos en nuestras redes sociales, que ahí es donde se va a exponer toda esta información durante todo el día. Bueno, acá estamos de vuelta con el mate ya renovado y bueno, estamos con los invitados que teníamos para esta mañana. Una mañana media gris, media soleada, media todo porque está por ahí llovizna, por ahí arranca, por ahí no. Es el clima que estamos teniendo según lo que el pronóstico nacional. Vamos a tener una entrada de aire polar a partir de las
21 a 22 aproximadamente es lo que se informó en el Estado Meteorológico Nacional. Acá estamos con David y con Julián, son integrantes de la UPL. ¿Qué es la UPL? Ya le vamos a preguntar a ellos que nos aclaren. ¿Dónde participan? Y básicamente, ¿cuál es la idea de la formación o por qué se creó, con qué idea se creó la UPL y a dónde apuntamos? Y después vamos a ir con otros temas que también vamos a ir resolviendo, comunicando, tratando de que la gente entienda en lo común, en lo diario, que le expliquen a estos chicos que son de otra generación, no de la nuestra, pero sí tienen que hacerle entender a los papás para que los papás también acompañen a la juventud de ahora. Buen día, Julián, buen día, David. Buenos días. Se presentan, por favor, y comenzamos con el primer tema que quiero saber, ¿qué es la UPL? Bueno, primero buenos días. Gracias por el espacio y por invitarnos. Quiero, disculpar a Lucho, a Luciano Cabral, que también era uno de los invitados, y estuvo participando en Buenos Aires el debate que tuvo el presidente con el querido profesor Juan Pablo, también por el tema de Keynes, ¿sí? Sobre la teoría general de Keynes. Así que en este momento no pudo acompañarnos. David, ¿querés presentarte también? Bueno, ¿qué tal? Buenos días, gracias por invitarme. Soy David Salomón y junto con Julián y Luciano formamos parte de Universitarios por la Libertad. O sea, eso es UPL. Bueno, eso es UPL. UPL es Universitario por la Libertad. ¿Por qué se creó? ¿Cuál es el puntapié inicial y a dónde apunta UPL? Bueno, es una iniciativa nacional. En realidad UPL se crea en la provincia de Santa Fe, ¿sí? Los chicos ahí de Romina 10, les mandamos un saludo grande. Y desde Buenos Aires decidieron conformar un frente universitario para poder dar una batalla en las universidades en donde estemos bajo una misma bandera. Buenos Aires es muy grande, hay muchas agrupaciones liberales, está Sumar, está Crear Más, está Somos Libres, que son los grandes puntapiés. Y gracias a la conducción de nuestra presidente de UPL Argentina, que es Rocío Gómez, se decide comenzar con este Frente Unido, y en la provincia del Chaco, también desembarca esta idea. Nosotros también habíamos creado anteriormente una agrupación que se llamaba AUL, Alianza Universitaria Liberal. Entonces decidimos tomar esta nueva bandera y comenzar a hacer las cosas o las propuestas en las universidades acá en la provincia del Chaco. Bien. ¿Qué es o quién me puede explicar el paradigma universitario? Es una cuestión muy, muy grande también. Un paradigma primero es algo que define una sociedad. En este caso, en la universidad es un paradigma que se viene cumpliendo hace mucho tiempo, en donde no hay una modernización, en donde no tenemos un avance en la universidad, y sobre todo el centro de estudiantes en este momento actúa como si fuera una secretaría más. Claro. Sí, es decir, termina teniendo una negociación con la facultad de decir, yo hago hasta acá, vos no des la información para que los chicos vayan a mí, me puedan consultar y yo también poder ganar más base electoral. Entonces, venimos a plantear algo distinto, algo que sea disruptivo. No sé si querés sumar algo más, David. Sí, parte por qué se crea o por qué nosotros estamos llevando a cabo esta agrupación estudiantil es porque queremos más transparencia en las universidades, aparte de modernización y dar un poco más de pluralidad de las ideas en las universidades. Vemos como que está muy sesgado y como que quieren hacer mucha bajada de línea política. Entonces nosotros queremos abrir un espacio donde podamos debatir, básicamente, que no lo estamos encontrando, y por eso vemos que es necesario que nosotros demos ese paso adelante. Yo en su momento fui también universitario, sigo siendo de a poquito, pero
Me perjudicó alguna vez la franja morada, se lo digo acá públicamente, porque no me dejaron rendir porque no voté. Así de simple, así de sencillo. Tuve que salir, dejar una mesa de un final, era justamente un final. Me presenté y me dijeron, usted no puede rendir porque el mismo profesor me dijo, usted no puede rendir porque no votó. Bueno, por ahí en las universidades, cada facultad tiene justamente sus estatutos. En algunas facultades, en una labor que se haya votado con la mesa de consejeros, en los claustros obviamente, se puede disponer, digamos, que los alumnos tengan la obligación de votar para poder rendir, así que en ese sentido también sería un reclamo no solamente al centro que esté vigente en ese momento en la universidad, sino también a las propuestas de la misma universidad en sí, ¿no? Como claustro superior. Entonces, bueno, es totalmente normal que suele suceder esto, digamos, que no los dejen participar en los finales, en los exámenes, si no se vota. Así que por ahí también es para incentivar un poco el voto del alumnado, para que se pueda meter en la representatividad también, pero siempre obligar a alguien y sacarle algo está mal. Entonces debería ser para mí una forma de expresión de cada una del alumnado y no una obligación en sí, digamos. Claro. ¿Sí? Si vamos a aplicar política en sí, tendría que ser política afuera de la universidad, y eso ya sería encima una política muy, ¿cómo se puede decir?, perseguidora. Así que bueno, en ese caso... Sí, lo que pasa que, ya te digo, primero principal, que yo no entendía de política, yo venía de la industria, yo vengo justamente de la industria, vengo a capacitarme para crecer dentro de la industria, y resulta que me encuentro con que una unión política dentro de la facultad, acompañando por los profesores, daban la iniciativa de si se puede o no se puede hacer ciertas cosas. O sea, sería interesante que, como dice el señor presidente, que la libertad esté en todos lados expuesta, ¿no? No solo ahí. Claro, que no haya la obligación para poder hacer otras cosas. Sí, sería interesante. Con respecto a lo que es, ¿por qué ustedes no están participando en este momento en los consejeros, o cuándo sería la participación o cómo sería la participación de UPL en la facultad que están acá en Resistencia, por ejemplo, en la UNE, en la UTN y el resto de las facultades? Bueno, primero estamos en la UNE por el momento. Si bien vamos a desembarcar también en las demás facultades, es cuestión de primero hacer un primer paso, ¿sí?, para poder determinar también cómo vamos a hacer las gestiones en las demás facultades. Para poder meter consejeros, para poder ser centros de estudiantes, vos primero creás una agrupación, te presentás a elecciones, y si sacás una cierta cantidad de votos podés meter, por ejemplo, un consejero, y si ganás la votación metés el centro de estudiantes. Así que bueno, en esa instancia se podría llegar a meter varias personas. Vamos a ir a competir, sí, ahora a finales de julio, así que bueno, no queda casi nada ya. Vamos a comenzar también a hacer campaña para poder demostrar que queremos venir a plantear un cambio real, queremos venir a exigir transparencia, a exigir una modernización, a exigir también que las cosas sean claras, ¿sí? Básicamente eso. Básicamente para que la gente como yo, o sea, de mi edad y un poco más abajo, que son los papás de los futuros universitarios, los que lo van a acompañar a ustedes, ¿qué es un centro de estudiantes y en qué participa dentro de la decisión universitaria? Bueno, un centro de estudiantes es un lugar donde, primero que nada, los chicos pueden ir a socorrerse o pedir ayuda, amparo, si se encuentran con alguna dificultad dentro de la universidad. Entonces, no tenés algún problema con alguna inscripción, algún procedimiento, y no está muy claro el proceso, ¿dónde van los chicos primero? Van siempre al centro de estudiantes. Uh-huh. Siempre van a preguntar primero ahí, y ellos deberían tener los conocimientos suficientes como para poder amparar a este chico. O si no saben, por lo menos saber
a quién preguntar. ¿Viste? A veces no es tan importante saber uno, sino tener el número de quien sí sabe como para sacar la duda. Bueno, claro, totalmente de acuerdo con David. Es el nexo, digamos, entre la facultad y el alumno normal. Sí, muchas veces, si bien tenemos secretarías, tenemos alumnado, tenemos BDLIA para poder contar con más información, cuando es un reclamo que por ahí no conoces el método o no recibís una respuesta favorable o no tenés idea de cómo poder iniciar un trámite, siempre podés consultarlo con los chicos también del centro de estudiantes, ¿no? O sea, viene funcionando hace mucho tiempo en las facultades este sistema, en donde, bueno, un centro representa al alumnado en gestión y, bueno, se encarga de dar información, se encarga de, como decía David, socorrer al alumnado cuando tiene alguna dificultad y básicamente también defender al alumnado en algunas situaciones que pueden llegar a ser injustas. Así que, bueno, esa es la principal tarea del centro de estudiantes. ¿Y cómo participan ustedes dentro del consejo de la facultad? O sea, ¿cómo participa el centro de estudiantes en la autoridad o dentro de la autoridad de la facultad? Bueno, tenemos que, o sea, uno primero tiene que llegar a tener una cierta cantidad de votos para empezar a tener consejeros dentro del órgano rector y recién ahí es como a una escala nacional es como poner un diputado o un senador, es como eso, una legislatura de alguna forma. Entonces, para nosotros poder empezar a participar dentro de este órgano, tenemos que presentarnos a elecciones, que estamos por hacer eso ahora este año, y ganar con un cierto cantidad de votos y poder empezar a meter gente. O sea, básicamente tener la mayor cantidad de representación para que ustedes puedan participar en alguna de las decisiones fundamentales de la facultad. Exactamente. Totalmente. Nos vamos a disputar 5 puestos para consejero estudiantil, en donde, bueno, es importante porque son los que se reúnen y deciden propuestas para la universidad, aprueban incluso el presupuesto. La verdad que, bueno, vamos a ir a competir también para tener una autoridad, vamos a decirlo de esa manera. Es necesario también dar un espacio, por eso nosotros creamos UPL, para las personas que no se sienten identificadas con las ideas actuales, ¿sí? O sea, hay varias agrupaciones, no voy a dar nombres, pero ninguna representa como un camino liberal, ¿sí? Nosotros buscamos justamente esa pluralidad de ideas, como decía David, un espacio de debate, pero también tenemos nuestras propias ideas y lo que nosotros vamos a defender. Lo que no queremos es un adoctrinamiento por parte de la facultad ni de las agrupaciones en sí, sino que se centren en el estudiante, en qué necesita el estudiante, y también poder formarlo con un pensamiento crítico, con un pensamiento laboral también. ¿Por qué no encontrar algún tipo de proyecto para una inserción laboral, algunas pasantías, entre otras cosas que por el momento no se vienen cumpliendo y que es una necesidad que nadie ha querido abordar por un hecho de comodidad en sí? Como te decía, el centro actual se comporta como si fuera una secretaría más, porque está hace muchísimo tiempo, ¿sí? Hace 10, 15 o 20 años que se encuentran los mismos, o sea, en la misma agrupación, y pasa a ser ¿cómo se puede decir? Que pasan a estar muy cómodos, por eso la competencia también es sana dentro de la facultad. ¿Es como aplicarle la democracia a la facultad? Claro. Sí, totalmente. Podríamos decirlo así. Digamos, la renovación permanente genera nuevas ideas. Claro. Algo así. Por ejemplo, o sea, justo en nuestra facultad, la de Ciencias Económicas, habían 2 agrupaciones nomás, y la actual, la que está ahora mismo, todos los años de a poquito va perdiendo contra la otra, no porque estén de acuerdo con la otra agrupación, sino porque ya están cansados de la que ya está, y por la ineficiencia. Entonces consideramos que realmente debe haber una opción más que represente otra alternativa. Esa alternativa esperamos ser nosotros. Bien, esa alternativa que ustedes piensan, digamos, enfocarse y difundir,
También pueden participar de lo que es el Consejo de Investigaciones o algo por el estilo, porque yo he visto en la UTN, por ejemplo, que hay formaciones de nuevos proyectos de robótica, de todo eso, que van haciendo capacitaciones online a veces, y eso todo tiene el acompañamiento del centro de estudiantes, por lo que veo. No sé si ustedes están sabiendo ese tema. Es que nosotros todavía no tenemos ningún consejero estudiantil, o sea, este es el primer año que nos presentamos. Una vez que nosotros podamos empezar a ganar de a poquito espacio, recién ahí vamos a poder participar en todos estos Claro. asuntos. Bueno, primero nosotros estamos en la Facultad de Ciencias Económicas, no hay un sector de investigación como tal, hay algunas facultades que sí lo tienen, ingeniería, por la física, por muchas otras cosas que se pueden aplicar. Nosotros no tenemos un área de investigaciones, no tenemos ningún profesor becado tampoco para esta área, y tampoco alumnos. Pero bueno, entiendo de que si lo quisieran hacer, se podría también plantear como un proyecto, como un análisis también del mercado, por ejemplo, entre otras cosas, para poder también concientizar a los chaqueños que nos falta mucha educación crediticia, mucha educación económica, por decirlo así. Entonces también estaría bueno, ¿por qué no hacer una especie de consultora en eso? Pero bueno, no. A lo que vamos en sí, tampoco queremos proponer algún tipo de sector donde sigamos gastando más, ¿sí? En un contexto universitario en donde las cosas no están claras con el presupuesto, en donde tenemos que ir todos los días a la facultad y ver una pancarta que dice que supuestamente no alcanza, cuando en realidad se triplicó lo que Nación le dio a la facultad, a la UNE, a respecto de años anteriores. Tenemos que también nosotros, por nuestra parte, decir, bueno, en qué gastan, cuáles son las cosas necesarias y justas. Por ahí un centro de investigación en nuestra facultad no sé si sería tan necesario. Pero sí sería, o sea, básicamente el centro de estudiantes sería una parte del contralor del manejo universitario, del manejo de lo que es los fondos universitarios que tienen, o algo así. Sí, los consejeros participan justamente en la aprobación del presupuesto anual de la universidad, así que en ese sentido también tener representatividad también sería tener la información y poder debatir también, a ver, o pedir explicaciones de por qué. Sí, visto en la UBA que hay una serie de investigaciones que ahora resulta que están apareciendo, que las rendiciones no cierran, que el blanco no cierra, que el negro no cierra, que hay un montón de cosas que viene la plata y esa plata viene de nuestros impuestos. Y si ustedes van a participar, me gustaría que sean los contralores de esa plata que estamos brindando nosotros como ciudadanos. Claro, parte de nuestras propuestas es la transparencia. Se necesita ser transparente. Los estudiantes, la nación, los argentinos necesitan esa transparencia, porque no es que la educación en sí es un derecho, es un privilegio tener educación, poder educarse, pero la universidad es como una empresa privada. Si no fuese subsidiada por el Estado, si no fuese un servicio dado por el Estado, sería algo privado. Entonces es como una empresa pública que es totalmente deficitaria, porque no genera ingresos. No es como las universidades estadounidenses, que ellos tienen proyectos de investigación con el sector privado y generan ingresos de esa forma. Entonces es necesario que se sepa, que se rinda cuentas de qué se hace con ese dinero. ¿Y por qué no se está haciendo hasta ahora? Bueno, primero y principal porque las universidades, como te decía, bueno, funcionan como una democracia aparte, tienen su propio sistema de gobierno en el cual es independiente a lo que pase afuera, digamos. A lo que voy es, nosotros también defendemos las auditorías, porque como en toda institución que ingresen bienes de impuestos que los pagamos todos, es necesario también hacer una auditoría para ver en qué se gastan nuestros impuestos. Y bueno, es lo que vamos a venir a defender, es lo que el gobierno también nacional viene haciendo, proponiendo, y también viendo qué es lo que están haciendo cada facultad, porque sabemos que los rectores en algunas facultades, no en la nuestra al menos, se comportan como dictadores también. O sea, ellos tienen la caja, tienen el nicho y no quieren dejar entrar. Entonces están preocupados que pase esto, porque se le van a revelar cuáles son
las cosas que están haciendo, ¿no? No quiero decir una palabra fuerte. Las cosas turbias. Sí, las cosas turbias. Bueno, nuestra facultad, van a quedar expuestos en el mal manejo de lo que es el desarrollo del gasto público, claro, que se genera con impuestos. Claro, sí, exactamente. Por eso, hasta cierto punto, podríamos decir que hasta tienen miedo de lo que proponemos, que es la transparencia total, la rendición de cuentas. ¿Y cómo propondrían ustedes el tema de esa formación de lo que es el desarrollo de la rendición de cuentas? En forma, ellos tienen muy enquistada, digamos, la rendición de cuentas de ellos, rinden una sola vez al año un total y listo, no hacen un desarrollo. La descripción, esa modernización que ustedes quieren aplicar, ¿cómo lo harían? Bueno, primero y principal habría que participar, primero. Primero tener un pie adentro. Sí, solemos enterarnos de una rendición si la presentaran luego de varios meses que ya pasó la reunión donde se presenta el consejo y se aprueba o no. Bueno, nosotros ¿qué proponemos? Bueno, estar presentes, poder controlar, pedir detalles minuciosos de la rendición, que no nos pasen un sobreprecio tampoco, es decir, que no nos pongan, por ejemplo, servicio de limpieza y esté inflado el precio. Por el momento no tenemos una información de cómo lo vamos a plantear porque tenemos que estar presentes ahí, ¿sí? Tenemos que participar y ver los números, pero bueno, llegado el momento lo vamos a hacer y vamos a tratar de plantearlo de la mejor manera. Ahí por suerte contamos con el asesoramiento de una persona que es graduada de la Facultad de Económica, que es contador, además es magíster en Derecho Tributario, que bueno, se llama Juan Martín Merch, que es la principal cara también por atrás que nos va también a nosotros dando más conocimiento, que nos va acompañando, nos va impulsando también. Y bueno, contar con él para poder ver todos estos números que son finitos, vamos a decirlo, ¿no? Bueno, vamos a ir a una pausa. Yo le propongo que quisiera que me brinden la propuesta de la UPL para, primero, poder ingresar un pie adentro, como dicen ustedes, en la UNE. Después vamos, cómo van a ser la propuesta para las otras universidades que se van a también a presentar y van a tratar de participar, que sería importante que participen porque ya te digo, hay gente que no le gusta la imposición de cosas, que lo hace el mismo rectorado junto con el centro estudiante. Vamos a dejar esta pregunta pendiente para cuando arrancamos. Vamos a la pausa y seguimos. Okay.
Bueno, estamos de vuelta en el aire. Acá entre telones estábamos charlando con los chicos justamente. Lo que pasa que, bueno, la información que yo estoy solicitando, ellos lo tienen visto de una manera distinta. ¿Por qué? Porque, bueno, yo estoy en otra época, en otra situación. Ya vengo yo de un procedimiento anterior, yo estoy hablando de la UTN en el año 92-97. Y bueno, es lo que yo conocí. Ahora las propuestas son distintas. Así que bueno, quiero escucharlo a ustedes para que entendamos nosotros los papás de cómo poder también acompañar a nuestros hijos que vayan y se arrimen y pidan información en el centro de estudiantes, por ejemplo. Bueno, lo que estuvimos hablando mucho con Julián es que la información no es fácil de acceder a la información dentro de la universidad. Sí o sí te tenés que acercar hasta el centro de estudiantes y dar vueltas y preguntar y cruzar los dedos y rezar a que justo el que te atienda sepa de lo que estás preguntando. Lo que nosotros queremos es que esa información sea sencilla de acceder y que esté a mano de alguna forma, tanto dentro de las páginas de la Facultad de Ciencias Económicas o en los Instagram, que ahora los chicos se manejan más por Instagram que por otro medio. Queremos que haya una información fluida y digamos palpable, que se pueda ver, revisar y encontrar la información que uno busca. Claro, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo quise hacer una pasantía y me pedían el certificado de materias aprobadas, dentro del CIU Guaraní, nosotros teníamos que buscar en el área de solicitud de certificados, pero había una lista enorme, y por ejemplo, vos querías el certificado de materias aprobadas y tenías como siete distintas y no sabías cuál. Y yo me acuerdo que en su momento pregunté al centro de estudiantes, no me supieron responder cuál. Fui a preguntar a todos los órganos dentro de la facultad a ver quién me podía decir cuál es porque encima estaban mezclados. Habían algunos que eran de otras facultades, por ejemplo, decía también de medicina o de odontología, y yo decía, pero yo nomás necesito el de las notas aprobadas, no necesito otra cosa. Bueno. ¿Esa es parte de la modernización que ustedes proponen, Julián? Sí, claro. Por supuesto. A ver, la burocracia es muy grande dentro de la facultad también, entonces poder también hacer más dinámico el sistema. El CIU Guaraní, bueno, históricamente es una página que se cae todo el tiempo. Todos los que habrán utilizado el CIU en algún momento sabrán de lo que estoy hablando. Incluso hay, bueno, cadenas y cadenas en Twitter de cuestiones graciosas, sí, con respecto al CIU, memes, lo que sea. A lo que voy es, la propuesta fuerte es poder hacer más dinámico el sistema, poder plantear también de nuestra parte que tenemos a muchos chicos que son desarrolladores también, poder utilizar herramientas de este siglo, ¿no? Por ejemplo, Google, cuáles son, no sé, un formulario mejor. Por ejemplo, podemos plantear algún tipo de aplicación. De hecho, tenemos una participante que se llama, Nara. Ella está estudiando programación y, hizo una beta de una aplicación para poder hacer también una central de noticias, para poder también tener los reclamos para nosotros, para UPL, y poder ayudar a los chicos. Así que son cosas que venimos a plantear que van a poder ser útiles no solamente acá, sino que en toda la Argentina en sí, ¿no? Así que eso sería una de las primeras propuestas principales, aparte de una modernización. Cuando hablamos de modernización en nuestro eslogan, vamos más a si las carreras están actualizadas. Pasa mucho que algunos chicos se inscriben en una carrera, están 1 año, 2 años y directamente la carrera queda obsoleta porque no se planteó en un contexto del siglo XXI, sino que quedamos atrapados también en un siglo XX, en donde no se ponen a pensar tampoco cuáles son las carreras que tienen más demanda, qué es lo que necesita la región, y muchas veces es directamente por algún tipo de, de sesgo que tenga
una autoridad que tenga la competencia como para poder presentar una carrera en sí, ¿no? Así que bueno, en ese sentido también viene por nuestra parte preguntar por qué o qué están haciendo para la región en sí, si están viendo cuáles son las proyecciones en la región. Sería interesante también, enfocándonos en el siglo anterior y en lo que estamos modernizados ahora, básicamente con todas las redes sociales, sería interesante también conocer un poquito más y que den a conocer, porque van a tener que salir a las secundarias a ofrecer la carrera o a comentar algunas carreras a la gente de la facultad, que le digamos cuál sería la proyección de trabajo, cuál sería la proyección de ejecución de su carrera, de su título, o sea, que comprendería su título, porque muchas veces estamos acompañando carreras que no tienen sentido de ser, porque ya no se utiliza. Claro, sin ir más lejos, por ejemplo, hoy en día un título de filósofo, ¿para qué te sirve? Sinceramente, o sea, todo bien, pero para mí, ¿para qué sirve un título de filosofía hoy en día? Yo sé que en la antigua Grecia y durante mucho tiempo en nuestra historia como humanidad, ser filósofo era sinónimo de ser un científico brillante, de ser un matemático, de ser un físico, un químico. Y hoy en día es casi sinónimo de un tipo que está, no sé... Sinónimo de un doctorado sería algo así, un poquito más. Bueno, sin desprestigiar obviamente a las demás carreras, por ahí también que las personas puedan ver cómo es la inserción laboral. Claro. Hay carreras que terminás teniendo una sobreoferta porque no hay una salida laboral que no sea ser profesor, por ejemplo, ¿se entiende? Entonces también que las personas entiendan que bueno, tienen gustos particulares, que pueden ir a alguna carrera que a ellos les gusten, pero también que les puedan mostrar, mira, la inserción laboral de esta carrera es acá y acá y acá, y las oportunidades que vas a tener no sé si van a ser tantas porque hay una sobreoferta en el mercado, ¿se entiende? Por ejemplo, el mercado de psicólogos, somos el país que más psicólogos per cápita tiene en el mundo. Estaría bueno que sea, en vez de psicólogos, sean médicos, sería genial tener eso, claro. Pero bueno, tenemos de psicólogos. Bueno, por ahí también sería una de las propuestas poder hacer mejor orientación, digamos, de claro, cada cosa. Una orientación vocacional. Hay muchos casos donde los chicos, bueno, se inscriben, están un año y no les gusta la carrera y bueno, y abandonan. Es un promedio bastante grande de los chicos que abandonan la carrera. De hecho, en la provincia solo 3 de 10 alumnos se gradúan. Hablando de graduación, creo que somos cuarto en Sudamérica que tenemos la más poca graduación, ¿puede ser? Bueno, no tenemos el dato concreto, no lo tenemos a nivel... Sí, está Chile primero, estaba segundo, bueno, así sucesivamente estamos cuarto en lo que es graduación universitaria. O sea, caímos al piso siendo una de las primeras que en la zona, digamos, nosotros éramos la que más profesionales sacábamos, los que más requerían de afuera nuestros profesionales, porque eran las mejores. Claro, me acuerdo que cuando estudiaba en el secundario me decían que nuestros profesores, al ser bachilleres, o sea, salían con título de bachiller, eran solicitados en todo el mundo porque sabían un poco de todo. Y hoy en día es como que saber un poco de todo no es suficiente, estamos en un mundo cada vez más especializado en puntos. Entonces, yo creo que, por ejemplo, ya desde la educación secundaria tendrían que haber orientaciones hacia donde uno apunte. O sea, sé que es difícil ya desde una temprana edad ir encaminándose hacia lo que uno se va a dedicar el resto de su vida. Ya hay muchos chicos que desde quinto año, justo antes de recibirse, no tienen ni idea de lo que quieren hacer durante los próximos 40 años de su vida. Entonces, sé que es difícil, pero yo creo que deberíamos encaminar a nuestra juventud de esa manera, porque cada vez vamos a necesitar más especialización en el mundo. Sí, acá yo lo que estoy viendo también está, que quiero puntualizar, ustedes que son de economía, dice que solo el 2% sabemos invertir en nuestro país. El tema es que, primero que nada, no hay educación financiera. ¿Cómo la gente va a invertir si no tiene ahorro? Mucha gente, yo me acuerdo ya de chiquito, me llamaba la atención
yo acompañaba a algún amigo al kiosco porque el papá nos mandaba a comprar una gaseosa o lo que sea, y con el vuelto, en vez de ir devolvérselo al viejo o guardárselo él como yapa, ¿no? Te digo, se lo terminaba gastando en caramelos, por ejemplo, ¿no? O sea, desde temprana edad. Y yo cada vez que me sobraba el vuelto, yo iba, se lo daba a mi viejo y mi viejo me lo daba a mí después, y yo ahorraba eso, y con eso después yo más adelante y lo invertía y me compraba un helado, cosas que yo quería. Esa es una educación financiera que yo recibí desde chiquito, desde temprana edad, y estaría bueno que eso se dé sí o sí de forma obligatoria en los colegios, que los chicos aprendan a ahorrar, a gastar menos de lo que ingresa, a invertir, incentivar a invertir. Por ejemplo, yo la primera vez que estuve palpando la parte de inversión es... hay una materia en la UNE, en Ciencias Económicas, que es Mercado de Capitales, que fue el primer llamado de atención que tuvimos hacia el mundo de las inversiones financieras, en el sector financiero. O sea, habían algunos que ya hacían plazos fijos, ya lo dábamos en teoría y hablábamos de las acciones y qué sé yo, pero nunca veíamos una puerta de entrada. Fue exactamente ahí donde empezamos a ver que existe, por ejemplo, acá en Chaco está la Bolsa de Comercio del Chaco, para poder invertir en acciones, en obligaciones negociables. Y fue ahí cuando yo ingresé a ese mundo financiero, y cuando empecé a trabajar con mi pasantía, yo todo lo que me ingresaba, como sigo viviendo con mis viejos, la mayor parte lo ahorraba, y cuando vi eso, lo invertí. Y fue creciendo mi capital de a poquito, y creo que eso es algo que hay que incentivarlo, porque es algo normal en Estados Unidos que la gente invierta en bolsa. La formación viene desde la escuela secundaria. Ni siquiera de la secundaria, desde la primaria en sí. Tenemos que, a ver, no desde primer año, ¿no? Claro. Hablamos de sexto, séptimo. Es necesario porque después, bueno, las personas van tomando acciones y decisiones. O sea, como decía David, decidir comprarte algo por un gusto y no ahorrarlo para después hacer o invertirlo, tiene un costo. Vos tenés que pagar ese costo, y cuando gastás más de lo que ingresás, vos vas a tener una repercusión crediticia también, ¿no? Depende también a quién le debes. Si le debes a tu papá, y bueno, la reproducción va a ser... Pero básicamente sería bueno concientizar a la familia, ¿no? Porque yo he visto un chico que se hizo viral en las redes sociales, que es, digamos, barbero, como le dicen. Tiene 14 años y ya le cortó a varios famosos. Tiene la idea de cortarle a Julián Álvarez, que es el punto crítico de él, digamos, es el proyecto. Tiene 14 años, tiene una barbería impresionante, le cortó a la gente de Luzu, le cortó a varios famosos, y él armó su barbería, con los ahorros de que le daba su papá, con la mesada, digamos, que le daba su papá mensualmente, y su papá le dio un lugar, y en ese lugar fue creando su propio ambiente laboral. Bueno, eso está buenísimo. El chico lo vi también, lo hace por pasión. Si lo hace como un hobby, a esa edad, bueno, sabemos que el trabajo no puede ser fuerte porque tiene que dedicarse también a estudiar, ¿no? Y bueno, según las leyes de Argentina, los menores no pueden trabajar, pero él lo hace como una pasión, como una devoción. Entonces sí, está perfecto. Pero está acompañado por la familia, como le decía yo, el acompañamiento familiar que le da su proporcional al chico, y el chico no gasta en caramelo. Claro, o sea, le sigue invirtiendo. Está bueno porque cuando invirtió mucho en sí mismo. Claro, cuando llegue... En su futuro. Claro, cuando llegue justamente a la mayoría de edad y quiera hacer que el negocio sea, o se expanda más, o tener su propia marca, tener sus propias inversiones, seguir invirtiendo en su propia imagen pública, porque incluso esta viralidad que le dieron los famosos, bueno, hace que él también se vuelva viral, que se vuelva famoso a la larga. Y pueda acceder a más famosos. Exactamente, entonces va a estar genial, digamos. Un círculo virtuoso. Le deseamos lo mejor al... Claro, pero yo digamos, es uno entre 10. Entre miles. Sí, entre miles. O sea, la idea es que ustedes los jóvenes den el puntapié inicial
en la misma facultad, en la misma conformación de futuros profesionales, de darle una visión distinta, darle una visión autónoma de cada uno, o sea, que cada uno genere su recurso. Claro, por eso el tema de que nosotros abogamos por la pluralidad de ideas, para que podamos debatir y abrir la cabeza, porque si tenemos siempre bajadas de línea nomás, toda la gente va a pensar lo mismo, no va a querer innovar o pensar distinto. A mí me pasa, por ejemplo, que en economía a veces nos toca, o sea, yo estudio licenciatura en economía y hay algunas materias que comparto con contadores y administradores y los profesores a veces me dicen, güey, qué rompeola que sos. No así, pero se nota en la cara. Porque cada rato les pregunto, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No están acostumbrados. Los profesores son contadores o administradores y no están acostumbrados que los chicos les pregunten por qué. Entonces, a veces yo le pregunto a mis compañeros de otras carreras, ¿por qué? ¿Por qué se hace así? ¿Pero por qué? Y ellos no están... Porque sí, tipo, ya tienen esa bajada de línea. Tienen digamos, un cronograma y un programa que siempre dicen lo mismo. Es lo que me pasaba a mí en la secundaria. O sea, venía el profesor con el papiro de hacía 20 años y enseñaba siempre lo mismo, la misma fórmula, el mismo objetivo, el mismo ejemplo, inclusive el mismo ejemplo daba. Claro. Y yo creo que tenemos que ir fomentando la creatividad y la formación nueva, como ustedes que son jóvenes, que tienen que impulsar esto. Claro, bueno, justamente modernizar también el contenido que se va a dar en la cátedra, ¿no? Todos los años se hace una revisión de contenido y se aprueba para el ciclo lectivo cómo va a ser o cómo se va a diagramar justamente la materia. Por eso también nosotros tenemos un cronograma que te va diciendo cuáles son los temas que se va a tocar. Pero ese contenido muchas veces es repetitivo, muchas veces los apuntes incluso son un copy y pega, le cambian, no sé, 2 o 3 oraciones y lo venden como algo nuevo y en realidad te están diciendo lo mismo. Si bien muchos de los conocimientos no cambian, ¿sí? Hay que agregar más, no quitar, ¿se entiende? Hay que agregar más, porque no es lo mismo lo que pasaba en el siglo XX a lo que pasa en el siglo XXI. ¿Por qué no estamos discutiendo también, por ejemplo, que haya algún tipo de IA, por ejemplo? ¿Por qué no nos enseñan la IA? ¿Por qué no hay una implementación de IA en el sistema financiero? O sea, ¿se entiende? O sea, estamos perdiendo la batalla entre el avance global. Y también estaría bueno modernizar un poco las herramientas mismas de la universidad y por eso la transparencia del presupuesto, porque los activos entran a la facultad, el dinero entra a las universidades, pero la pregunta del millón es ¿qué carajo se hace con ese dinero? Estaría bueno modernizar la universidad a tal punto que, por ejemplo, nosotros tenemos materias que son bastante contables y que estaría genial poder hacerlo todo por Excel, que de hecho cuando lo practicamos con Excel, pero a la hora de tomar exámenes o hacer en persona los ejercicios, tenemos que agarrar con reglita, virome y hacer cuadros y cuadros y cuadros y perder horas y horas solamente con eso. Claro, ese parte de la modernización. Es lo que estaba diciendo Julián, de que tienen que cambiar la mentalidad, la formación y el foco a donde apuntan. Y esa plata que están gastando en caramelo, lo de la facultad, o no sabemos en qué, tienen que gastarlo en la modernización y generar, por ejemplo, un panel interactivo para poder no hacer con reglita el cuadrito. Claro, o que podamos hacer los exámenes todos en computadora. O sea, sería genial que podamos tener salones de computación enormes. Creo que tenemos 2 que tendrán como mucho 30 computadoras cada una, pero a veces por curso somos chorrocientos, somos una banda, no entramos en los salones a veces. O sea, hay que hacer inversiones en modernizar la universidad y los recursos tienen que salir de lo que ya tenemos. De la misma universidad, digamos. Lo que pasa es que no hay propuesta seria de parte del rectorado de la reorganización de su formación. O sea, ellos tienen un papelito de antes y ese papelito
circulando hasta ahora. Claro, el tema es que yo creo, por como decía también Juliano y más temprano, que es por una cuestión de comodidad a veces también, porque uno se plantea, bueno, esto es difícil, no lo hagamos. En vez de arremangarse la camisa y tirar para adelante. Y, o sea, hacer. Sí, pero vos también señalabas que tenía 2 centros de estudiantes en economía. Que Dos agrupaciones. Dos agrupaciones políticas. Y que se vienen desgastando. Se vienen desgastando y van perdiendo votos porque no hay propuesta nueva. Bueno, básicamente es lo mismo que está pasando a nivel superior, que es la facultad. Se vienen desgastando y no hay propuesta nueva y no hay rendiciones ni en qué se puede gastar. La idea es generar un nuevo proyecto. Claro, y esperamos nosotros ser parte de ese nuevo proyecto. Bueno, es lo que venimos a proponer, ¿no? Ser parte y poder plantear nuestras ideas que, bueno, a muchos no les gustarán en el ámbito superior, ¿no? En los claustros, que le pidamos el porqué de las cosas, como dijo mi compañero acá. Bueno, vamos a ir a una pausa y necesito que ustedes le hablen al público joven, al público mayor, que es el papá de los jóvenes, para que puedan entender cuál sería la propuesta real de UPL de ahora en adelante en todas las facultades. Ustedes están en una, claro. Van a avanzar por las demás. Vamos a una pausa y necesito que ustedes empiecen a diagramar ese desarrollo. Perfecto.
la punta de lanza para ir expandiéndonos de a poco a las siguientes universidades. De a poco. ¿Dónde lo ubican ustedes y cómo lo pueden encontrar? ¿En las redes sociales y en algún lugar físico, digamos? Bueno, en el lugar físico estamos en la facultad lunes, miércoles y viernes a la mañana. A la tarde también va a haber otro equipo. Estamos en el pasillo Principal. Sí, el principal, donde está también el centro de estudiantes. Van a poder encontrar nuestro stand ahí de UPL con más información y bueno, seguramente alguno de nosotros va a estar ahí para poder ayudarlos. En cuestiones operativas también, bueno, hacer más eficiente el tema burocrático, poder tener una mayor representatividad, es decir, al alumno representarlo en algunos problemas que pueda llegar a tener y una solución concreta, ¿sí? Pedir explicaciones de por qué no se da una solución en todo caso. Así que, y en las redes sociales nos pueden encontrar como upl.une.eco. y esa es la de nosotros, de la Facultad de Ciencias Económicas. También nos pueden encontrar como upl.chaco, a donde van a encontrar todas las facultades que estamos. Estamos en Económicas, en Ingeniería y en la FADI en este momento. Bueno, muchísimas gracias. Espero contar otra vez con su presencia, así como visto que en otras localidades, en otras provincias han puesto algunos consejeros y pudieron quedarse con algunos centros de estudiantes. Necesitaría que también después vengan a comentar al público, a nuestros oyentes y a todos los seguidores que nos siguen en las redes sociales, de cómo es el avance de ustedes en las distintas facultades. Perfecto, muchísimas gracias por invitarnos, darnos este espacio y vamos a mantenerlos al tanto de todo nuestro progreso en el camino. Bueno, espero que la próxima vez que vengamos, ya vengamos con un consejero Espero elegido. Que sí. Claro, Espero que sí, porque esperemos que sí. la información hace falta y es precisa, y todo lo que es los detalles y lo que es la rendición de cuentas de nuestros impuestos es importante. Sí. Desde ya, muchísimas gracias a los dos y lo espero para la próxima. Gracias. Muchas gracias.